Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Qué bueno que se conectan los que nos ven a través de las redes sociales. Qué bueno que se conectan a través de estos medios, YouTube y Facebook. También los que están aquí presentes, les damos la bienvenida. Qué bueno que pueden venir a este lugar. Podemos gozarnos en la presencia de nuestro Dios. ¿Sabían ustedes que aquí esta congregación es como si fuera un hospital? ¿Ustedes han visto el cuadro en los hospitales donde hay enfermos? Están gentes que tienen, por ejemplo, no sé, una quebradura de una mano, un pie. Otros tienen enfermedades más graves, cirrosis del corazón. Tantas enfermedades, ¿no? Que vemos a los enfermos ahí. ¿Por qué están en un hospital los enfermos? Porque necesitan ser curados, ¿no? Bueno, la congregación es algo similar. Es como un hospital donde necesitamos venir para que se nos dé un tratamiento, para ser curados, porque tenemos distorsionada nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra forma de ver está distorsionada. Así que entonces esto que hacemos aquí es para ayudarnos a enderezar nuestro camino. Así que el día de hoy vamos a hacer algo diferente. Fíjense que se necesita obreros, se necesita gente que lleve el mensaje de la palabra de Dios. Y hay tanta gente que se está perdiendo, hay tanta gente que no conoce de la palabra de Dios y nosotros estamos sin llevar ese mensaje. Así que es importante ir enseñando a otros para que también aprendan a compartir la palabra. Así que le vamos a dar la oportunidad el día de hoy, el privilegio a Cristina, que nos va a compartir la palabra de Dios el día de hoy. Cristina, pasa por este lado. Ella nos va a compartir la palabra el día de hoy. Y los dejo con ustedes. Sí, toma el micrófono. Sí, el micrófono. ¿Dónde me lo pondré? Por aquí. ¿Cómo se pone? Bueno, pues, espérenme, es que es algo nuevo, entonces estoy un poco nerviosa, pero bueno, no pasa nada, es que con dos cámaras aquí y así me pongo nerviosa. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, algo que desafía nuestra manera natural de vivir y de amar. Lo he titulado Ama aunque te cueste. Y lo vamos a basar en, bueno, si me pueden acompañar, en Mateo 5, del 43 en adelante. Me indican cuando lo tengan. Mateo 5, capítulo 5, del verso 43 al 48, para ser más específicos. Mateo 5. ¿Lo tienen? Sí, de todas maneras, si no, aquí en la pantalla lo van a proyectar. Y vamos a darle lectura. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Y bueno, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Si pueden inclinar su rostro, por favor. Señor, te damos gracias en este día porque tú nos permites un nuevo día. Nos permites ver la luz del sol nuevamente porque tú eres misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Sé tú hablándole a cada persona que vino a este lugar, Señor, porque por alguna razón vinieron aquí y tú sabes su necesidad, Señor. Entonces sé tú hablándoles por medio de mí y dame palabra para que todo lo que salga de mi boca sea correcto, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Y bueno, vamos a empezar. Jesús nos confronta con una enseñanza que va más allá de lo que habitualmente conocemos y hacemos, ¿no? Pero siendo honestos, a veces nos es difícil cumplir ciertos mandamientos de las Escrituras porque pues no estamos como que tan familiarizados o simplemente se nos olvida hacerlo. Y en esta ocasión Dios nos invita a reflexionar y a pensar por qué no hacemos lo que Él nos manda. Porque podríamos decir que es algo sencillo, aparentemente, pero pues realmente no lo es. Y bueno, hablando de este pasaje en específico, podemos ver que Jesús al principio está comparando lo que son las enseñanzas, porque empezando el capítulo empezamos a ver que Jesús está en el monte y empieza a dar doctrina, bueno, a enseñar, ¿no? Y entonces empieza comparando lo que es la ley de antes con lo que ahora Él va a estipular, ¿no? Entonces, primero tendríamos que hacer una comparativa de lo que fue el mandato tradicional con lo que es el mandato actual que Él nos está mandando. Jesús cita lo que es la tradición, que está basada en Levítico 19:18. En este versículo nos habla acerca de que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en realidad esta parte donde dice aborrecerás a tu enemigo realmente no aparece en la Biblia. En el versículo 43, dice que oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero como les decía, que como esta enseñanza está basada en Levítico, no dice como tal aborrecerás a tu enemigo. Esto es una interpretación limitada que tenían los líderes religiosos de esa época, porque realmente como no tenían la escritura completa, pues tenían que basarse solamente a lo que conocían. Entonces Jesús, con la autoridad que tiene y que le fue delegada, hace énfasis en esta frase, pero yo os digo. ¿Por qué? Porque pues Él tiene autoridad, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que es el mandato de Jesús. En el versículo 44 dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Nos lleva a ver 4 acciones que Él nos está mandando. El primero es amar a los enemigos. Jesús está extendiendo el amor incluso a quienes nos perjudican. Esto implica que es un amor activo y no solo la ausencia de odio, sino buscar el bien del otro. Y para poder llevar esto a la práctica tenemos que saber primero qué es el amor. Según la RAE, el amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Otros piensan que es una emoción, que sale del corazón, que es sentir bonito, no sé, del contacto físico y en demás cosas. Pero eso es lo que, según la RAE, según lo que las personas piensan o llegamos a pensar en algún momento que es el amor, un sentimiento. Pero justo en el mismo pasaje, en el 43, nos dice que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Nos está dando como que el contraste. ¿Qué es lo contrario de amar? Aborrecer. Entonces, según la Biblia, el amor, si me pueden acompañar en Efesios 5:29, cuando lo tengan, me avisan, por favor, Efesios 5, capítulo 5, versículo 29. ¿Lo tienen? Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Que dice que nadie aborreció a su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta, así como Cristo sustenta, también a la iglesia, ¿no? Entonces, como habíamos dicho anteriormente, que aborrecer es lo contrario de amar, y según este texto, podemos ver que hay que sustentar y cuidar. O sea, uno mismo ama su cuerpo, ¿no?
¿Está de acuerdo? Porque obviamente no lo va a descuidar. Hay quienes hacen ejercicio, comen sanamente, verifican, no sé, que tus hábitos sean correctos, en demás cosas, ¿no? Entonces, si lo llevamos a esta perspectiva, el amor es una decisión, porque tú decides, como veníamos en el texto, tú decides cuidar y sustentar tu cuerpo. No estás pensando en destruirlo, obviamente, ¿no? O bueno, cada quien, ¿verdad? Pero al menos yo no pienso en destruir mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en casa, o no sé, las mamás, ¿no? Cuando regañan a sus hijos, lo están regañando por un bien, ¿no? Pero no están pensando en de, ok, hoy porque se portó mal, no le voy a dar de comer. Claro que no. La mujer, bueno, la mamá procura a sus hijos, hayan sido buenos o sean malos, siempre les da de comer, los cuida, los protege, está para ellos, ¿no? Entonces, ahí vemos un claro ejemplo del amor, que es que cuida y protege. Entonces, el amor es una acción, es una decisión que se hace, ¿ok? Entonces, ahora poniendo esto, nosotros amamos siempre, ¿no? Porque amamos a nuestra mamá, amamos nuestro cuerpo, pero nos hemos puesto a pensar si realmente amamos a quienes nos hacen cosas malas, porque nosotros pensamos a veces como que, no, porque me hizo cosas malas, no le voy a hablar feo o cosas así, ¿no? Entonces, entonces quedamos que el amor es una acción y es cuidar y sustentar. Otra cosa que menciona el mismo versículo, dice que bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a quien nos aborrecen. Si me acompañan a Romanos, ahora en Romanos 12, bueno, en el capítulo 12, en el versículo 17 al 21. Romanos 12. Diecisiete, 21. Ok, en Romanos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y bueno, eso es todo. Pero bueno, aquí está hablando de que no debemos de pagar a nadie mal por mal, sino que tenemos que hacer lo contrario, ¿no? O sea, hacer lo bueno con esa persona y que no tenemos que vengarnos, no hacerle cosas malas a esa persona, porque pues Dios le dará su pago a esa persona, tú puedes estar descansando en que Dios tendrá pues sí, le dará su castigo, ¿no? Obviamente no es como que tengamos que pensar que ya porque nos hizo algo alguien malo, pues ya Dios obviamente lo va a castigar luego, ¿no? O sea, igual depende del tiempo de Dios y tenemos que esperar. Pero no se trata solo de evitar la venganza, sino de responder con bondad y con bendición, siguiendo el ejemplo de Dios. Y esto es algo difícil porque no estamos acostumbrados a este sistema. Tenemos muy arraigado esto de que, como les mencionaba, ¿no? Jesús decía que amarás a tus enemigos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿no? Entonces las personas tenemos como de que, ok, solo amo a quienes me aman, solo le hago cosas buenas a quienes me hacen cosas buenas, y siempre a las personas que nos hacen algo malo, siempre respondemos con algo aún peor o simplemente, no sé, las ignoramos o este tipo de cosas, pero no, Dios nos está pidiendo que hagamos cosas buenas. Por ejemplo, si esta persona viene, o no sé, a veces los vecinos son así, ¿no? Que van y echan, no sé, alguna comida, un desperdicio en tu banqueta o la popó de sus perritos o algo,
nosotros deberíamos de responder con algo bueno. ¿Qué sería algo bueno? Por ejemplo, no sé, barrerle su pedacito de banqueta, ¿no? O quitarle su pasto de la orilleta que luego sale, ¿no? Pero no, a veces nosotros pensamos, como él me echó, yo también voy y le voy a echar mi basura ahí, porque esta persona fue mala conmigo. Pero no, no tendríamos que hacer eso, porque al final del día, pues a nosotros en qué nos está perjudicando, ¿no? El irle a dejar la basura al vecino y nada, porque solamente vamos y dejamos la basura ya, pero creemos que le estamos haciendo un mal a esa persona. Tal vez sí, ¿no? Porque va a tener que recoger su basura, pero pues también uno queda en mal. ¿Qué tal y alguien más vino y vio que le echaste su basura ahí? Y ya dice, no, pues ese es un cochino porque le fue a tirar la basura ahí, ¿no? Entonces, no tendríamos que ser así, sino que tenemos que hacer el bien y bendecir. Por ejemplo, en la calle, cuando alguien va y te grita, o no sé, cuando van manejando, ¿no? Que pasa mucho, bueno, yo no manejo, ¿verdad? Pero he visto que de repente se les meten los carros y empiezan pues ahí a refrescársela y a decirse un buen de cosas, ¿no? En vez de eso deberíamos de decirle, no sé, Dios te bendiga, ¿no? Que a lo mejor es algo difícil de hacer, pero podría ser efectivo porque ya evitarías una pelea o ya evitarías que, no sé, qué tal esa persona viene armada y te da un disparo así porque llegaste y le dijiste algo que lo hirió. Entonces no tendríamos que hacer así. Y bueno, más adelante dice que orar por los que nos ultrajan. Bueno, ultrajar es como ofender, maltratar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Dios nos dice que tenemos que orar por esas personas. En Primera de Pedro 2:23 nos da el ejemplo de Cristo, habla de Cristo, de que Él fue pues sí, Él es nuestro ejemplo y a quien debemos de seguir. Primera de Pedro 2:23. Dice hablando les digo, habla de Cristo, que Él es nuestro ejemplo. Dice que quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, que dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, como Cristo es nuestro ejemplo, cuando nos dicen, nos maldicen o algo así, tendremos que responder con una bendición, bueno, no responder con maldición más bien, y tenemos que encomendar la causa al que juzga justamente, ¿a quién? A Dios. Entonces, cada que nos pasen estas situaciones, mejor ir y descansar en Dios, en Cristo, decirle, ¿sabes qué, Señor? Esta persona me dijo, me hizo esto y yo pues solamente no quiero entrar en conflicto con él e ir y descansar en Cristo, ¿no? Porque pues esto nos dará descanso. O sea, tenemos que pedirle a Dios que le toque el corazón para que lo conozcan, para que se arrepientan de todo lo malo que han hecho. No tenemos que orar diciéndole, ay Dios, por favor, dale su castigo y por favor que le pase algo malo. No, tenemos que orar para que Dios le abra el entendimiento, para que le toque su corazón, para que esta persona pueda entender que lo que está haciendo está mal. Y pues Él nos dará un descanso y hará su justicia y Él hará lo que tenga que hacer con esa persona que ya no nos corresponde a nosotros. Y bueno, como segundo, bueno, la segunda parte de todo esto es cuál es el propósito, que ya vimos que tenemos que amar, que bendecir, que orar, pero ¿cuál es el propósito de todo esto? En el mismo, sí, en la porción que leímos, en el 45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Ser hijo de Dios. O sea, ¿para qué vamos a hacer? Para ser hijo de Dios. Tenemos que imitar el carácter de Dios. Como dice, ¿no? Dios muestra su bondad en tanto buenos, tanto a justos como a injustos. Y el amor que tenemos no debe de depender del mérito del otro, sino reflejar lo que es la gracia de Dios.
Él, como decía el versículo, Él hace salir el sol para buenos y para malos, no solo para mí o solo para la hermana Marta o para mi tío. No, o sea, realmente los que estamos aquí, a todos nos ha salido el sol, ¿no? Lo estamos viendo justo ahorita. Entonces Dios tiene misericordia y pues Él hace lo que Él quiere, ¿no? Pero siempre nos da como que el privilegio y por su misericordia es que estamos aquí vivos. Y justo en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios nos da su amor, nos mostró su amor, que aún siendo malos y perversos, Cristo murió por todos nosotros. Y pues si lo vemos de esta manera, nosotros ni siquiera pensaríamos en morir por alguien más. O sea, es algo ilógico que digamos, ay, sí, a mi vecino lo está buscando, no sé, unos matones, ¿no? Sí, que me maten a mí. Pues no, nunca lo pensaríamos. O no sé, ¿ustedes lo pensarían? No, ¿verdad? Sería como algo que dices, no, pues él lo hizo, pues el que lo pague, ¿no? Pero Dios no piensa de esa manera porque nos mandó a su hijo a que muriera por nosotros y él mismo quiso hacerlo. Entonces es como algo maravilloso que realmente no podríamos pensarlo y no cabe como que en nuestra cabeza, o al menos en la mía no cabería esto de morir o de entregarme a la policía por alguien que cometió un crimen o algo así. Entonces, no. Y bueno, otra cosa es que, ¿qué mérito tenemos? ¿Qué mérito tenemos en hacer todo esto? En el 46, si seguimos leyendo en Mateo 5, dice, porque si amas solo a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, Jesús señala que amar solo a quien nos ama no tiene un mérito especial, porque incluso las personas, todas las personas hacen lo mismo, no aman solamente a sus hijos, a sus hermanos o a las personas que les caen bien. Como hijos de Dios debemos destacar entre toda la gente. Tenemos que saber y que dar a notar nuestro fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto es el amor. El amor es un fruto. Esto en Gálatas 5 nos habla del fruto del Espíritu y tenemos que demostrarlo, que se refleje en nosotros, no nada más porque queramos aparentar o porque queramos que nos vean, pues nos vean bien, o sea, no, tenemos que destacar, como por ejemplo, cuando un padre tiene a sus hijos y no sé, van a exponer o van a hacer no sé, un concurso o algo así, y ese hijo destaca y, no sé, gana el primer lugar, por ejemplo, ¿no? Su padre se siente orgulloso de él y hasta quiere que todo el mundo sepa, ay, él es mi hijo, porque él hizo, él ganó el concurso o él expuso súper bien. Entonces, así Dios también se quiere sentir orgulloso de nosotros, quiere que destaquemos entre los demás y cómo vamos a destacar amando a nuestros enemigos, bendiciendo, orando, siendo diferente pues sí, a los demás. Y bueno, también sí tenemos que hacer todo esto por nuestros enemigos, pero igual la Biblia dice que lo hagamos mayormente con los hermanos de la fe. Esto lo podemos ver en Gálatas 6:10, que dice, ¿ya? Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, tenemos que hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Por ejemplo, cuando justo hablaba con mi papá de esto y él me decía que a veces ponemos como en un juicio de valor a quién le vamos a hacer las cosas, ¿no? Él decía, por ejemplo, yo por mis hermanos, si me piden un favor, pues va, se lo hago, ¿no? Sí,
Pero dice, por ejemplo, si me lo pide un hermano de la fe, pues obvio, ¿no? También sin pensarlo podría hacerlo, porque pues nos une la fe, nos une este sentimiento, ¿no? Pero por ejemplo, si me lo pidiera, no sé, el vecino de aquí, ¿no? Que de repente sabemos que es, que pues le gusta la maña, ¿no? O sea, sí lo pensaríamos como que, chin, ¿cómo le voy a prestar no sé, una pala, ¿no? Que probablemente sería algo insignificante, pero sí dirías, es mi única pala, si se la presto ya no me la regresa. Y como que decimos, chin, pero, o sea, si aplicáramos esta palabra de amarás, no digo que el vecino me aborrezca, ¿verdad? Pero no es de la fe. Y digo, chin, y si no me la regresa, digo, bueno, está bien, lo voy a hacer como si fuera para el Señor, o sea, no para mí. Porque en Colosenses 3:23 dice que, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, podemos hacer esta acción, sí, pensando que sí, ya no las van a regresar o lo que sea, pero dices, ok, mi fe está en el Señor y el Señor me va a recompensar en un futuro a lo mejor por esta buena acción que hice, ¿no? Entonces, digo, va, se la presto. Ya si no me la regresa y eso, pues ya es otro asunto, ¿no? Pues ya queda en él, no en nosotros. Nosotros hicimos ahora sí que la buena acción del día y con eso tenemos que estar satisfechos. Y tenemos que haciendo esto también, podemos llegar a ser perfectos. No digo que vamos a ser perfectos ya por hacer una buena acción, ¿verdad? Pero poco a poco, teniendo en cuenta que, lo que dice igual en Efesios 4:13, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuándo somos perfectos? Cuando el carácter de Cristo se ve reflejado en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a hacer que se demuestre? Pues justamente esto, amando, bendiciendo, orando, haciendo el bien por las demás personas que aunque nos hagan lo peor, tenemos que ser buenos con ellos, hacer todo lo contrario. Y pues entonces, en conclusión, ya para finalizar este pequeño tema, pues como acabamos de leer, esto es algo que nos confronta y que pues sí, nos hace pensarlo, ¿no? Como que decir, ¿por qué voy a hacer todo esto? ¿Por qué voy a hacer las cosas bien? Bueno, le voy a hacer bien a mi vecino o a las personas que me hacen mal si ellos son malos conmigo. Porque pues realmente no estamos acostumbrados a hacer todo esto que nos manda, ¿no? Rompe todo el concepto del amor que teníamos para empezar, porque creíamos que el amor era un sentimiento, cuando no, el amor es una acción, es una decisión que tomamos. Por ejemplo, los que están casados igual, ¿no? O sea, ellos deciden amarse y estar ahí, cuidarse y protegerse todos los días, porque no es difícil estar en un matrimonio o sea, sí, no es fácil. Bueno, yo no sé, pero supongo que no es fácil. Y y pues hay que reflejar el amor de Dios también nosotros, independientemente con las demás personas, pero también teniendo en cuenta que a veces este amor en nuestras propias fuerzas no se puede. Siempre va a ser por la gracia y la misericordia y el ejemplo de Cristo que tenemos en la Biblia. Por eso es importante estudiarla, leerla y conocer más de Él para llegar a esa estatura que comentaba. Teníamos que llegar a esa estatura del varón perfecto, que cumplamos los requisitos que Él quiere que tengamos nosotros para ser iguales a sus hijos, que destaquen, para ser diferentes al resto y pues estar un día con Él en su presencia. Y pues ya, eso es todo. Le doy la palabra al pastor José Luis para que él nos despida. Sí, es cierto. Gracias, pues qué bueno es nuestro Dios que nos permite escuchar la palabra. Ya nos explicó acerca del amor, primeramente el amor que tuvo Dios con nosotros, ¿no? Al permitirnos estar hoy aquí, eso es misericordia, de poder estar aquí por el sacrificio que hizo Él en la cruz y que ahora nosotros tenemos entrada a esta familia de la fe.
y que ahora tenemos que reflejar ese carácter en los demás, también amar a las personas. Qué difícil a veces es amar, ¿no? En las familias, dentro de las mismas familias, con los hermanos, ¿no? A veces que se puso mi camisa, que ya me agarró mis zapatos, que dónde dejó, que me agarró mi dinero, que yo tenía aquí, que no sé qué. O sea, a veces hay ese... Es que entre las relaciones interpersonales siempre va a haber conflicto. Entonces de ahí, no es que en la casa seamos enemigos, pero de ahí tenemos que aprender a amar, a amarnos. Tenemos que hacerlo porque así nos lo pide Dios. Y de esa forma, si mi hermano piensa igual y yo pienso igual en hacer algo bueno, entonces nos hacemos mutuamente lo bueno. Y entonces vamos a crecer y vamos a poder vivir en armonía, pero saben que muchas veces no lo hacemos. Así que comencemos a hacerlo y vamos a ver cómo la bendición de Dios va a empezar a caer sobre nosotros y nos va a transformar. Amén. Vamos a orar para despedirnos y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno con nosotros, porque nos has dejado un manual en el que nosotros podemos guiarnos a través de tu palabra. Gracias por tu sabiduría que ha venido a nuestra vida, que nos enseña, que nos instruye, que nos corrige. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones y de aquí en adelante, Señor, todo deseo de venganza, todo deseo de hacerle mal a alguien que nos ha dañado, Señor, que se quite de nuestra mente y de nuestro corazón y que podamos acudir a ti, Señor, a echar nuestras cargas sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Sabemos que tu palabra es verdadera y que tu palabra se cumple, Señor. Sabemos que si nosotros hacemos lo que tú nos dices, que si somos obedientes, Señor, al tiempo tendremos nuestra recompensa, Señor, de poder vivir en paz, de tener nuestra conciencia tranquila, de poder sentirnos útiles en tu obra, Señor. Te damos gracias, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos queremos despedir de las personas. Bueno, nos vemos, los de YouTube, nos vemos.